Bien, vamos a empezar. Bueno, pues acerca de Rusia, de todos modos, pues quizá por los medios de comunicación nos podemos llevar una impresión que nos puede llevar a engaño, porque de todos modos, pues en los últimos años ha tenido un papel internacional bastante relevante, pero notablemente inferior al de la antigua Unión Soviética. La década de 1990 fue una época convulsa para Rusia. Porque por un lado, su economía se ve transformada en una economía de mercado con empresas privadas y donde pues fundamentalmente se orientó su actividad a la exportación de materias primas energéticas, es decir, sobre todo gas natural y petróleo. Lo cual pues también eso le permitió tener un arma económica en sus relaciones exteriores. Pero claro, esa transición pues fue bastante convulsa. Los problemas que hubo en los últimos momentos de la Unión Soviética, con inflación, desabastecimiento de los mercados, paro, aparición de mafias, etcétera, etcétera, siguieron estando pues presentes por aquel entonces. A todo ello también se sumó otra cosa, y fue el estallido de la guerra de Chechenia. La desintegración de la Unión Soviética también llegó a otras regiones que se integraban en la antigua República Socialista Soviética de Rusia, es decir, uno de los integrantes de la antigua URSS, a reclamar su independencia. Se trataba de Chechenia, un territorio que forma parte de la región del Cáucaso y que, entre otras cosas, pues también se convirtió en un lugar donde, debido a la presencia mayoritaria de musulmanes, pues llevaron a cabo, pues, tuvo lugar la aparición de grupos vinculados al terrorismo islámico, con una reivindicación del cumplimiento estricto de la Sharia, pero también pues, una actitud agresiva hacia otras regiones limítrofes próximas a Chechenia, con el fin, digamos, de expandir un posible Estado Islámico. Aunque de todos modos, pues el origen de la sublevación que devino en la guerra estaba, digamos, de ser protagonizada, digamos, en ese momento por dichos grupos, sino pues más bien integradas por dirigentes locales, partidarios de la independencia y aprovechando pues el clima de caos político que existía por aquel entonces en la Rusia gobernada por Boris Yeltsin. Estalla por tanto la guerra en 1994 y concluye en una primera fase con la retirada de las tropas rusas, pues incapaces de hacerse con el control de la situación. No pudieron, digamos, pues retomar el control militar de Grozny, la capital. En esos 3 años, pues Chechenia se convirtió en un estado independiente por la vía de los hechos, y donde empezaron a estar pues cada vez más presentes pues terroristas islámicos que llevaron a cabo pues incluso atentados más allá de las fronteras de Chechenia, incluso en la propia capital Moscú.
La situación pues cambió a partir de 1999. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, pues que llegó al cargo de primer ministro Vladimir Putin. Bueno, ¿quién era Putin hasta ese momento? Bueno, pues había sido un antiguo agente del KGB que había llegado a estar destinado en la antigua República Democrática Alemana. Tras la desaparición de la Unión Soviética y la desaparición también del antiguo KGB, pues Putin se queda sin trabajo. Pero digamos que la situación política jugó a su favor. Se integró dentro del partido político fundado por Boris Yeltsin, Rusia Unida, y empezó a gozar de un protagonismo cada vez mayor. Primero en su San Petersburgo natal y luego ya posteriormente en el gobierno ruso. Así que claro, su llegada al gobierno pues le va a permitir emprender las acciones militares en Chechenia, que en esa ocasión pues se van a llevar a cabo de una manera increíblemente cruel, dejando pues poco más o menos el territorio como un solar y creando pues un gobierno títere al servicio de Moscú. Eso pues le va a permitir gozar de la suficiente popularidad como para convertirse en presidente de Rusia tras los gobiernos de Boris Yeltsin, ya por aquel entonces pues convertido en un anciano y una persona alcoholizada. Y claro, pues a partir de ese momento la política, tanto interior como exterior en Rusia, va a cambiar. Bueno, él indistintamente ha estado ocupando desde entonces el cargo de presidente de Rusia y el de primer ministro. Cuando él ha sido primer ministro, el jefe del Estado pues simplemente ha sido una figura decorativa. Cuando ha ocupado por el contrario la presidencia de Rusia, el primer ministro pues ha sido pues poco más o menos que un lacayo. Así que digamos que escasa importancia ha tenido el cargo que haya podido tener en ese momento, porque claro, en el caso de Rusia, pues en la actualidad la Constitución pues no viene a ser pues poco más o menos que papel mojado. ¿Qué ha caracterizado la política de Putin? Bueno, pues interiormente las políticas, digamos, autoritarias que ha venido a ejercer han sido una constante y han ido, digamos, en aumento con el paso del tiempo, deteniendo y persiguiendo a opositores o a aquel, digamos, que pudiera cuestionar su autoridad. Él, de todos modos, pues, claro, cuando las empresas estatales rusas se privatizaron, pues al frente de las mismas, ¿a quién se puso? Pues a personas, digamos, de confianza, que se convirtieron en magnates. Pero claro, a cambio de convertirse en multimillonarios, pues Putin, ¿qué era lo que hacía? Pues al fin y al cabo venía a decir, bueno, tú te vas a hacer inmensamente rico, pero a mí no me molestes. Con lo cual, pues ha habido algunos de estos magnates que han acabado, pues incluso en prisión, pues precisamente por tratar de disputar a Putin su autoridad.
Bueno, esto pues incluso pues ha llevado a la cárcel, incluso al asesinato de dichos disidentes, opositores o incluso sospechosos. El caso, digamos, más significativo, a mi juicio, hay otros de todos modos más recientes, es el de Ana Politkovskaya. Ella era una periodista que denunció pues, los crímenes cometidos en la guerra de Chechenia contra la población civil, todas las atrocidades cometidas por el ejército y por paramilitares, y por ello en el año 2006 fue asesinada literalmente a tiros. En cuanto al exterior, pues la política exterior de Rusia se inspira, pues, por un lado, pues, en la presencia internacional que había tenido la antigua Unión Soviética y el peso que habían tenido también los antiguos zares. Con lo cual, pues esto ha devenido en una política exterior agresiva. Digamos que la esfera de influencia de Rusia son las antiguas repúblicas de la URSS, con la salvedad de las repúblicas bálticas, y también, digamos, pues sus áreas próximas, también, digamos, pues buscando en muchas ocasiones que la Unión Europea no se inmiscuyese en sus intereses. Claro, fruto de esta política exterior que también, digamos, busca reforzar la propia autoridad de Putin en el interior y por otro lado, convertir a su país en una voz a escuchar en los foros internacionales, pues cabe señalar, por fruto de la misma, la anexión de Crimea, y la guerra de Ucrania. Bueno, aunque no hayáis noticias en el telediario, la guerra de Ucrania continúa. Y de todos modos, aunque como tal empezó en el 2022 con la invasión rusa de suelo ucraniano, pues esta tiene su origen en 2014. ¿Por qué? Bueno, pues en esas antiguas repúblicas soviéticas, pues Putin ha defendido, digamos, pues su autoridad e influencia, evitando pues que los gobiernos que estén allí le lleven la contraria y se aproximen a la Unión Europea y a los países occidentales. En el caso de Bielorrusia, pues nunca ha tenido pues, el más mínimo problema. Pero en el caso de Ucrania, pues acabó pues teniendo lugar justamente lo que él no deseaba. La llamada como revuelta del Maidán, que llevó pues a la renuncia del presidente de Ucrania y la convocatoria de elecciones. Claro, la llegada al poder de un gobierno que defendiese la entrada en la OTAN y en la Unión Europea era algo pues, para él inaceptable. Y claro, pues también hay que tener en cuenta también pues las circunstancias del propio país, ya que en Ucrania hay una comunidad muy numerosa de ruso-ucranianos, es decir, personas que hablan ruso, que tienen costumbres rusas, etcétera, etcétera. Frente a los ucranianos, pues el idioma, pues, digamos, pues, se asemeja hasta cierto punto al polaco. Bueno, pues debido a esas circunstancias, pues Putin, digamos, buscaba justificarse y aprovecharse de la situación. Así que señaló que la estratégica península de Crimea, en el Mar Negro, pues debía incorporarse a Rusia, porque la mayoría de los habitantes eran rusoparlantes. Y que también pues, las regiones orientales, donde esta minoría era
era la inmensa mayoría de la población, pues tenían que incorporarse a Rusia, apoyando pues a milicias y grupos de paramilitares afines a Moscú. Bueno, no contento de todos modos con ello, con una guerra pues digamos pues un tanto estancada en las regiones orientales de Ucrania, habiéndose anexionado Crimea, pues Putin ordenó la invasión de Ucrania con el fin de derribar el gobierno e incorporar a Rusia pues a aquello digamos que más le pudiera convenir o parecer, y volviendo a convertir por tanto a Ucrania en un gobierno títere. El plan pues digamos que no resultó. La victoria rápida que él se figuraba pues no tuvo lugar, y desde entonces pues tiene lugar pues una guerra pues más bien larga, en la cual pues bueno pues digamos que tienen más bazas en la actualidad pues tiene más bazas para resultar vencedora a Rusia que Ucrania, pero de todos modos pues no siendo esa victoria digamos rápida y contundente que él preveía. De hecho pues por haber destinado tropas y medios en Ucrania, el gobierno de Bashar al-Assad en Siria se vio carente digamos del apoyo estratégico que había tenido en el pasado, y por tanto el apoyo que le había dado Putin pues en ese momento digamos no le podía dar ese espaldarazo que había tenido en otros momentos, explicando pues en parte su caída el año pasado. Bueno, con lo cual pues de todos modos pues ha evidenciado dos cosas. Por un lado, que evidentemente pues la manera de resolver problemas por parte de Vladimir Putin pues le lleva pues incluso a emplear la violencia, pero por otro lado que su situación interna y la posición de Rusia de cara al exterior de la actualidad pues no es tan sólida como hubiera podido parecer hace 5 años. Al menos es lo que a mí me parece. Bueno, de todos modos pues hay que mencionar, si es que claro, pues digamos que la guerra de Ucrania y sobre todo pues el conflicto árabe-israelí con la actual invasión de Gaza pues están presentes en los medios de comunicación, pero hay otros muchos más conflictos en el mundo, y sobre todo todos aquellos que tienen lugar en la llamada África Negra pues son digamos los grandes olvidados de la historia en el siglo XX y en el siglo XXI. Y es que hay que destacar que en el caso de en los países del llamado tercer mundo, se han venido sucediendo crisis, guerras y conflictos sumados a la existencia de regímenes totalitarios, frecuentemente dictaduras militares, pero claro, también hay estados democráticos, pero claro, son democracias débiles. Cuentan digamos con los resortes propios de una administración de un país desarrollado, y que en muchas ocasiones se ven amenazados por conflictos internos, por la amenaza de golpes de Estado, incluso por las tendencias autoritarias que pudieran tener los gobernantes del país.
Se suman también las desigualdades sociales, con una minoría reducidísima de millonarios frente a la inmensa mayoría de la población que vive en la pobreza. Y evidentemente el elevado grado de corrupción institucional. Así, pues como ejemplo, pues claro, podemos mencionar pues los enfrentamientos que tuvieron lugar en el antiguo Zaire tras la independencia, o la guerra de Biafra en Nigeria, pues, hace ya muchos años, pero sin lugar a duda el episodio más triste, y encima pues además pues más que olvidado, pues marginado por las instituciones internacionales, fue el genocidio de Ruanda. Fruto, digamos, de esos conflictos sociales y étnicos que viven esos países. Bueno, pues ¿cómo tuvo lugar? Bueno, pues hay que señalar que de todos modos Ruanda era un antiguo territorio que formaba parte del Congo belga. Se constituyó como un nuevo estado, no se integró dentro de la República del Zaire. Y ese país, en el centro de África, pues estaba habitado o sigue habitado por dos etnias: los Hutus y los Tutsis. Digamos que esto además pues tiene a su raíz pues precisamente en la etapa colonial. Digamos que se crea una suerte de división artificial de etnias, es decir, se piensa pues que en esa región, en vez de estar pensando de que fulanitos o menganitos pertenecían a una tribu u otra, dijeron, bueno, pues en este territorio unos van a formar parte de un grupo y otros van a formar parte del resto. El minoritario, digamos que es el que va a formar parte de la administración colonial, va a formar parte de nuestras personas de confianza, y el resto, la mayoría de la población, pues van a ser los que van a estar trabajando en los campos, en las tierras, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta situación tras la independencia se perpetúa. Así que, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, pues frente a esa minoría tutsi, que anteriormente pues había ocupado el poder, los gobernantes hutus empezaron, digamos, pues a señalarles y hacerles acusaciones cada vez, digamos, más graves, también pues debido a la existencia de una breve guerra civil anterior. Con lo cual, pues en 1994 la situación acaba estallando y de manera planificada sucedieron las matanzas, hasta el punto que en unos pocos meses fallecieron 800.000 personas, y además por medios brutales. O sea, no solo, pues digamos,
se emplearon pues los medios de la policía y del ejército, sino que también pues grupos de personas armadas simplemente con cuchillos y machetes procedieron a masacrar a muchas personas. Muchos de ellos pues además pues se vieron obligadas a huir literalmente con un puesto a los países más cercanos, a Uganda, Burundi, a la actual República del Congo, etcétera, etcétera. Ahí tenéis además pues una marcha de refugiados. Bueno, otro conflicto, digamos, pues olvidado, pues fue el de Sudán. Allí pues más que un conflicto entre etnias, pues más bien era un conflicto religioso, que los musulmanes del norte y los cristianos del sur. Pese a la creación de Sudán del Sur como un nuevo estado, pues los conflictos armados y las persecuciones han seguido estando presentes, existiendo pues aún en el vecino Chad, el campo de refugiados de Darfur. Así que pues sigue teniendo pues un peso muy elevado la Agencia de las Naciones Unidas, ACNUR, así como la Cruz Roja, ya que siguen existiendo, desplazados de sus países de origen y refugiados en el extranjero. Por lo que en estos campos la ayuda internacional es fundamental para la supervivencia de dichas personas. Además, en esta fotografía pues os podéis dar cuenta de la situación en la que residen estas personas en campos comunes. Bueno, pues vamos a pasar a lo que estabais deseando, que es la información económica. Pues sí, es muy interesante. No digo que no. Luego también va a haber deportes, no es un chiste. No, de las Olimpiadas no voy a hablar. Bueno, pero sí que voy a hablar del ejemplo de los deportes. Bueno, acerca de la economía y ya más concretamente la de los países occidentales, los que forman parte actualmente de la Unión Europea, también en el caso de Japón, en el caso de Estados Unidos. Bueno, pues ¿qué pasa tras 1945? Bueno, pues muchos de estos países, naturalmente en el caso de Norteamérica no, pero sí en el caso japonés, en el caso alemán, pues sus economías estaban arrasadas, buena parte de sus infraestructuras industriales y de transporte estaban destruidas, pero muy rápidamente estos países van a salir de la crisis, en buena medida gracias a las ayudas del Plan Marshall.
Bueno, pues a partir de la década de 1950 tuvo lugar una etapa de fuerte crecimiento económico. Los casos más importantes, y teniendo en cuenta además de la situación de la que partía desde 1945, pues fueron los casos alemán y japonés, hablándose pues directamente del milagro alemán y el milagro japonés. ¿Y en qué se fundamentó este crecimiento económico? Pues sobre todo en la industria de bienes de consumo. Si en épocas anteriores la industria pesada había sido el motor de las economías nacionales, el desarrollo de la industria del automóvil, de la industria alimentaria, de las fábricas donde se producían electrodomésticos e incluso también los primeros aparatos donde estaba presente la electrónica, pues van a permitir este crecimiento económico. Además, ya de una manera pues muy temprana, la economía japonesa se va a orientar hacia la exportación de aquellos productos donde las innovaciones tecnológicas más punteras iban a tener una gran importancia. Y sirviendo pues luego ya posteriormente de modelo a otros países asiáticos como Corea del Sur o China, como ejemplos más evidentes. Claro, también habría que sumar pues, el desarrollo de una sociedad de consumo y de una cultura de masas, con lo cual pues, se van a popularizar aparatos tales como la radio y el televisor. La radio, naturalmente, antes de 1950 ya existía, pero los aparatos reproductores van a ser cada vez más pequeños, van a ser cada vez más fiables y sobre todo van a poder estar presentes cada vez en más hogares. La televisión, bueno, pues ya se había inventado, pero claro, cuando ya empiezan a tener lugar emisiones de manera continua, con un alcance cada vez mayor, y sobre todo cuando ya empiezan a fabricarse aparatos que pudieran comercializarse con mayor facilidad, pues entonces esto pues va a estar presente cada vez en más hogares. Claro, en el caso español ya os podéis imaginar que la popularización de dicho aparato fue más tardía, pero en el caso norteamericano el televisor pues alcanzó una popularidad ya muy elevada a inicios de la década de 1950, con cambios además en otros sectores económicos y en otros medios de comunicación. Daros cuenta, en el caso del cine, ¿qué fue lo que pasó? Pues claro, ya lo de asistir de una manera más o menos continuada, casi diaria, a los cines pues ya era algo al fin y al cabo desfasado y la gente ya no iba a asistir a ver los noticiarios, al fin y al cabo ya podía darse por enterada
por el televisor, también podían ver ciertos programas de entretenimiento, así que claro, el cine tenía que ofrecer otras cosas. Así que claro, pues ya apareció el Cinemascope, aparecieron también los autocines, porque claro, los jóvenes era lo que querían, estar en casa con sus padres viendo la tele o coger el coche e irse a ver una película con la novia o con quien fuese. Y estar enamorado, claro. Bueno, o si no con los amigotes. No, es que de todas maneras, pues, claro, al acudir jóvenes, la temática de esas películas también varió. Eran películas pues más orientadas hacia sus gustos e intereses. Claro. Y eso es lo que explica, pues luego, la aparición, digamos, de películas que en cierto modo vienen a continuar lo que se proyectaba en esos cines, lo que se vienen a denominar ahora como blockbusters, es decir, con películas de, digamos, con tramas sencillas, orientadas hacia niños y jóvenes, aunque claro, con presupuestos, digamos, mucho mayores. Pero claro, lo que había en los años 60, pues por ejemplo, eran las famosas películas de Roger Corman que se rodaban con cuatro duros. Y claro, pues él pensaba que, claro, si los estudiantes leían los textos de Edgar Allan Poe, pues ¿por qué no llevarlos a las pantallas con películas con escenarios en cartón piedra? Claro, al mismo tiempo que, por ejemplo, pues rodaba películas sobre motoristas, surferos, monstruos, etc. En fin, lo que fuese. En fin, bueno, no me quería desviar. Bueno, pues esa etapa, digamos, tan larga de más de 20 años de gran crecimiento económico, con un elevado consumo, con bajas tasas de paro, llegó a su fin con la crisis del petróleo. La crisis del petróleo pues sucedió curiosamente por causas políticas, fruto de las relaciones internacionales. No fue, digamos, pues producto de la crisis de determinado sector económico, porque este se hundiese o porque se había creado, digamos, una burbuja artificial, etcétera, etcétera. Pero claro, ya de todas maneras las economías nacionales estaba en una situación un tanto débil y si tenía lugar un hecho que la sacudiese, pues digamos que todo se podía venir abajo como un castillo de naipes. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, pues hasta ese momento ese crecimiento estaba fundamentado en tres cosas: precios estables, tasas de paro bajas y un fuerte gasto público debido pues al cobro de elevados impuestos. ¿Por qué? Bueno, pues se había generalizado y denominado como estado del bienestar. Se recaudaban impuestos para llevar a cabo inversiones públicas, pero también se destinaban fondos a empresas estatales que ocupaban ciertos sectores estratégicos que se habían creado tras la Segunda Guerra Mundial. Lo que había sucedido en España tras la Guerra Civil, pues también había estado presente en otros países europeos, tras 1945. Y todo ello pues había que sumar el gasto que tenían los estados, sanidad, educación, prestaciones por desempleo, jubilación, etcétera, etcétera. Prestaciones que en otras épocas del pasado no existían. Bueno, pues lo que vino a suceder fue algo que no había previsto, digamos, el padre ideológico en lo económico que había en ese momento, que era John Maynard Keynes, que era una situación en la cual
los precios aumentaran, el Estado estuviera endeudado y el paro aumentase. Es decir, no pensó que las tres circunstancias se pudieran dar al mismo tiempo. Él pensaba que se podía dar una o que se podían dar dos, pero que sucediese todo a la vez no lo había contemplado. Pues bien, sucedió eso. Y lo que tuvo que pasar fue algo tan simple como que de la noche a la mañana el petróleo hubiese disparado su precio. ¿Y por qué fue así? Bueno, pues fue por culpa de la guerra de Yom Kippur. Y es que el apoyo que manifestaron los países occidentales, especialmente Estados Unidos, a Israel durante dichas guerras en Oriente Próximo, y ya más concretamente la de Yom Kippur, pues van a hacer que los países de la OPEP, mayoritariamente árabes, utilicen el petróleo como arma económica. Bueno, hasta ese momento, pues el petróleo era algo barato. Pero de la noche a la mañana el barril de petróleo pasó de valer $2 a valer 5. Y poco tiempo después, 12. De ahí pasó a valer 20, 25, sucesivamente. Bueno, en la actualidad ronda los $100 el barril. Bueno. Hubo de todas maneras pues una segunda crisis cuando tuvo lugar la Revolución Islámica. Las exportaciones iraníes, que hasta ese momento eran las de mayor volumen en el mercado, cesaron abruptamente. Eso, claro, luego también explica, digamos, la posición ventajosa en los mercados que tenía actualmente Arabia Saudí, porque digamos que el país se libró, digamos, de su principal competidor en el mercado del petróleo. Pero, digamos que el hecho más abrupto fue precisamente el que tuvo lugar en 1973, cuando la OPEP tomó esa decisión. Claro, ¿eso a qué llevó? Pues a que evidentemente las economías occidentales vivieran una espiral inflacionista. Claro, el aumento de los precios pues llevó también al cierre de empresas o al despido de trabajadores, con lo cual el paro aumentó. Y claro, los estados en ese momento, ¿qué fue lo que vieron? Pues que los ingresos se vieron reducidos por la caída de la actividad económica. Se recaudaban menos impuestos, pero el gasto social aumentaba. Había que pagar más subsidios por desempleo, prestar más ayudas sociales, con lo cual los estados se endeudaron. Incluso, pues, la crisis del petróleo llevó a un fenómeno muy singular, que fue el desabastecimiento de los mercados. Por el encarecimiento del precio del petróleo, las gasolineras
pues empezaron a tener menor cantidad de combustible. Así que eran muy habituales las colas frente a las gasolineras y el cierre de las mismas. Bueno, ¿qué consecuencias económicas tuvo todo ello? Pues el desarrollo de las primeras políticas de ahorro energético por parte de los estados y la búsqueda de energías alternativas. Claro, ¿y qué alternativas al petróleo había en ese momento? Bueno, pues empieza a pensar, pues, por ejemplo, cómo poder utilizar el gas natural. En las centrales térmicas, bueno, pues para poder obtener energía eléctrica, pues habría que quemar más carbón. También, pues para obtener energía, pues empiezan a construir ya de manera más decidida centrales nucleares. E incluso pues se empiezan a desarrollar tecnologías de energías limpias. Todo ello como búsqueda de alternativas a ese encarecimiento de los hidrocarburos. Bueno, en la década siguiente, en la década de 1980, tendrá lugar la salida de esa depresión económica y bueno, pues la explicación, digamos, a ello, pues curiosamente con un chiste, por la del propio Donald Reagan. Dijo que la recesión era cuando tu vecino perdía su empleo. La recesión cuando tú perdías tu empleo. Y recuperación cuando el presidente Carter perdiese su empleo. Claro, era su rival en la carrera presidencial. Al fin y al cabo, pues la presidencia de Carter en los años 70 pues se vio sacudida por las consecuencias de la crisis del petróleo, explicando que no pudiera renovar el cargo. Aparte también, digamos que la mala gestión, la crisis de los rehenes de Teherán, pues digamos le pasó factura pues, ya en los últimos meses de su mandato. Bueno. Pues dicha recesión puso fin a la generalización de las políticas keynesianistas. Y se empezó a aplicar una nueva doctrina económica cuya base se encontraba en los escritos teóricos de la denominada como Escuela de Chicago. Se trataba del neoliberalismo económico.
Bueno, los grandes protagonistas de las políticas neoliberales en aquellos años pues fueron precisamente Ronald Reagan, que está ahí, y la primera ministra británica, Margaret Thatcher, la denominada como Dama de Hierro, la cual pues tuvo que enfrentarse pues en esa primera mitad de década a dos problemas que al final pues acabaron reforzando. Por un lado, la guerra de las Malvinas, la invasión por parte de Argentina del archipiélago, pues fue resuelto con autoridad por su gabinete, obteniendo pues una victoria rápida que además pues condujo a la caída de la dictadura militar de dicho país. Y luego, por otro lado, el enfrentamiento que tuvo con las trade unions, con la reforma que pretendía del sector minero. Al fin y al cabo, pues existían empresas públicas donde los sindicatos tenían un papel destacado y al fin y al cabo pues también se oponían pues a la reforma de dichas empresas y a la privatización del sector. El enfrentamiento, de todos modos, con huelgas y manifestaciones masivas no arrojó a la primera ministra y la consolidó también en el cargo. Fue vista pues como alguien, digamos, firme y decidida, y esto pues llevó a que los sindicatos ingleses, que habían tenido un gran peso en las décadas anteriores, pues perdieran peso y protagonismo. De ahí que luego posteriores reformas económicas propias de esas políticas neoliberales por parte de Thatcher tuvieran menor contestación en la calle, aunque luego ya os contestaré cómo tuvo lugar su caída, de una manera, digamos, un tanto curiosa. ¿Sí? Pero keynesianismo, ¿qué es? Bueno, el keynesianismo es una doctrina económica enunciada por John Maynard Keynes durante el periodo de entreguerras. Él, dentro de una economía de mercado, defendía la intervención del Estado en economía. ¿Por qué? Bueno, porque consideraba que en momentos de paro el Estado tenía que invertir dinero llevando a cabo pues, prestaciones sociales, invirtiendo en infraestructuras e incluso pues, apoyando a determinados sectores económicos. Claro, esto como consecuencia pues, iba a generar deuda pública, pero él pensaba que en momentos de crecimiento económico, en momentos donde no hubiera paro, pues el Estado tenía que recaudar importantes cantidades de dinero, teniendo superávit, para poder afrontar dichas situaciones. Esas políticas de Keynes defendían, por tanto, la creación del estado del bienestar y van a ser las que van a inspirar al presidente Roosevelt en su llamado New Deal, así como en las reformas económicas que emprendió el Frente Popular francés y luego ya otros gobiernos europeos en la posguerra tras 1945. En eso consiste el keynesianismo. Digamos que viene a ser la doctrina económica que generalmente pues, en la actualidad defienden pues, los actuales partidos socialistas y aquellos vinculados a corrientes de izquierda que anteriormente se habían integrado dentro de los partidos comunistas locales. Bueno, el neoliberalismo, ¿qué es lo que defiende? Pues defiende la reducción de impuestos y del gasto público. Claro, el gasto público, pues para no sobrecargar las cargas del Estado, pues
poniendo límites al denominado como estado del bienestar. Pero luego ya como contrapartida también defiende la reducción de impuestos. A menor gasto por parte del Estado, pues menor necesidad de recaudar dinero. También con un fin, y es que consideran que las empresas, si tienen que pagar mucho dinero al Estado, pues esto supone un problema para las mismas. Si por el contrario los impuestos se reducen, pues esto va a favorecer el crecimiento económico. Las empresas van a poder obtener más beneficios y por tanto eso va a permitir que puedan contratar a más personas y que el paro se reduzca. Y claro, si el paro se reduce, pues el Estado tiene que pagar menos subsidios. También siguiendo los principios del liberalismo clásico, pues defienden la desregularización de los mercados, es decir, que se vayan eliminando normas que dificulten el desarrollo de la actividad económica. Y luego además eran partidarios del libre comercio, con lo cual pues van a sentar las bases de uno de los elementos fundamentales de la globalización económica en la actualidad, que es ese libre comercio a escala mundial que existe en la actualidad. Bueno, Ronald Reagan ocupó 8 años la presidencia de los Estados Unidos, incluso pues, se permitía el lujo de hacer chistes sobre su edad en la presidencia. En ese momento pues, era el presidente más longevo en llegar al cargo, pues, ha sido superado pues, en la actualidad por Joe Biden y seguramente lo sea por Donald Trump a lo largo de su próximo mandato. En el caso de Margaret Thatcher, pues esta acabó dimitiendo por presiones dentro de su propio partido. Bueno, pues su figura ya de todos modos, con el paso del tiempo, públicamente estaba cada vez más desgastada. Seguía siendo reelegida, pero curiosamente era alguien impopular. Es decir, que todo el mundo la criticaba, pero luego al final todo el mundo la votaba. El caso es que en 1990, y por una situación, digamos, pues un tanto débil de las arcas inglesas, pues aprobó un nuevo impuesto local, el llamado poll tax, que generó, pues, en protestas sociales. Viendo venir que su figura ya de todos modos no era, si no atractiva, pues sí atrayente para los posibles votantes, y viendo el desgaste de su figura, pues los dirigentes del partido, digamos que la fueron ahuecando y forzaron su dimisión, pues para poder continuar en el poder, siendo reemplazada pues, por uno de sus últimos miembros del gabinete, que fue John Major. Bien. Bueno, desde la década de 1980, pues naturalmente que se han venido sucediendo etapas de crecimiento económico con otras también de crisis e incluso de depresión. La crisis más destacada que ha tenido lugar en el mundo tras 1973 fue la que tuvo lugar en el año 2008 y que tuvo lugar tanto en Estados Unidos como en los países de la Unión Europea, con el evidente efecto de contagio a otros países, aunque también, pues debido a esta crisis económica, pues otros países se beneficiaron, como evidentemente en el caso de China.
no es una cuestión de inteligencia, sino que evidentemente, pues si digamos tu rival económico está en dificultades, pues tu propia posición se refuerza. Bueno, el caso es por qué tuvieron lugar las crisis económicas de Estados Unidos y la del euro. Bueno, en el caso de la crisis del euro, pues debido a la situación en la que se encontró Grecia en ese año. Tuvo lugar un cambio de gobierno y el nuevo gabinete se encontró con que las cuentas públicas estaban falseadas y el Estado estaba bastante más endeudado de lo que parecía estar, debido pues, a los gastos que habían tenido lugar en los años anteriores y especialmente tras la celebración de los Juegos Olímpicos del año 2004. Claro, el nombre de la crisis viene del propio euro porque los países que se integraron en la política monetaria común y que adoptaron el euro como moneda tenían que adoptar los criterios de convergencia. Tenían, por tanto, que cumplir con unas normas económicas muy claras y muy rígidas, especialmente contar con un equilibrio presupuestario. Claro, esto tuvo un efecto de contagio y especialmente hacia las economías más débiles de la Unión. No eran las que tenían un Producto Interior Bruto más bajo, pero sí, digamos, pues unos fundamentos más débiles. Era lo que en el Reino Unido se denominaba despectivamente como PIGS. Que eran las siglas de 4 países: Portugal, Italia, Grecia y España. Aunque de todos modos, pues, en una situación hasta cierto punto parecida se encontraban Irlanda e incluso Francia. Eso llevó pues a la adopción de medidas muy estrictas de control presupuestario por parte de las autoridades de Bruselas, que incluía pues, una notable reducción del gasto público. Paralelamente también al aumento de los impuestos, para tratar de equilibrar esas cuentas. A lo que este hecho también se sumó a la crisis del sector bancario. Bueno, y en ese sentido digamos que sucedió algo parecido en Estados Unidos a lo que pasó en España. Es decir, la crisis de un sector que obligó a la intervención por parte del Estado. Bueno, de todas maneras hubo diferencias entre un país y otro. En el caso de España, la crisis del euro se sumó a la crisis del ladrillo. ¿Qué era lo que había sucedido? Bueno, pues existía una burbuja inmobiliaria en la cual pues se construían muchas viviendas y había una gran facilidad de crédito, otorgado por los bancos, pero sobre todo por las cajas de ahorro, entidades que eran controladas fundamentalmente por las administraciones locales y regionales. Claro, la situación al final acabó siendo insostenible. También por la propia crisis originada en la Unión Europea. Así que eso llevó a la intervención del mercado inmobiliario y del mercado bancario. Las cajas de ahorros desaparecieron prácticamente todas. Eran, pues, como tales, muy poquitas. Las cajas rurales serían, digamos, el ejemplo más evidente. Pero todas ellas se convirtieron en bancos, con acciones, con un consejo de administración, se vieron obligados a un proceso de fusión para su propia supervivencia, incluso pues, se integraron algunas de ellas dentro de los bancos que ya existían con anterioridad. El caso de Estados Unidos, digamos que fue diferente. ¿Qué era lo que pasaba? Pues también había pues, una facilidad de crédito. Existían los denominados como bonos basura. Porque los bancos norteamericanos, pues por un lado son bancos que conceden créditos privados, pero también bancos de inversión. ¿Qué pasa cuando las dos cosas se hacen al mismo tiempo? Pues se venden productos de ambos tipos. Bueno, el caso es que estos productos acaban de
de todas maneras condicionando las actividades de la banca, situándonos en una posición débil, y al final pues acabó pasando lo que tenía que pasar, que fue la quiebra de uno de los grandes bancos del país, la quiebra de Lehman Brothers. Bueno, eso hizo saltar, digamos, todas las alarmas, porque el resto de bancos norteamericanos estaban en una situación parecida. También obligó a la Reserva Federal a intervenir, y se dio una circunstancia pues que era algo pues excepcional en la historia económica de los Estados Unidos, y es que el Estado intervino en la economía, intervino en el sector dando ayudas públicas, pero también obligando a llevar a cabo reformas dentro del sector bancario, obligando a fusiones, a especificar, digamos, las condiciones de los productos, etcétera, etcétera. Y no deja de ser algo curioso que esto tuviera lugar pues prácticamente en los últimos meses del gobierno del presidente George W. Bush, en vista de la entrada de una nueva administración al frente, cuando, digamos, pues los responsables, pues viendo que literalmente se iban a tener que buscar el trabajo en otra parte, podían haberse desentendido de la situación. Bueno, pues de todas maneras, en el caso de la crisis financiera de los Estados Unidos, y que de todos modos pues tuvo también consecuencias en Europa, aunque no tan visibles en países como este, pues de todos modos digamos que evidenció las limitaciones de las políticas neoliberales, la desregularización de ciertos sectores, especialmente todo aquello relacionado con la bolsa y la banca, pues llevaron a que los gobiernos no pudieran intervenir con mecanismos eficaces en tiempos de crisis, con lo cual pues no sé si tenía lugar un proceso como este, ¿qué era lo que tenían que hacer? Pues para evitar una crisis todavía mayor, invertir enormes sumas de dinero. Al fin y al cabo, pues pensar qué es lo que ha pasado en España. Entre otras cosas, al sector bancario se le ha dado una gran cantidad de ayudas. ¿Por qué se les dio? Pues para evitar precisamente que quebraran. Porque las consecuencias podrían haber sido todavía peores. Aunque claro, ayudas que de todas maneras, con el paso del tiempo, pues no han devuelto y que no van a devolver, teniendo dinero para hacerlo. Todo lo que gana, todo. En fin. Bueno, pues actualmente digamos, pues fruto de esos vaivenes económicos, no, casi mejor voy a borrar porque me voy a quedar luego. Hay que señalar que la globalización y la generalización de un libre comercio mundial ha propiciado la aparición de los denominados como BRICS, o nuevos países industrializados.
Bueno, son países de economías emergentes, cada uno, también de todas maneras hay diferentes causas por las que lo son. Son nuevos países industrializados por diferentes causas. Pueden darse pues, por la abundancia de materias primas, lo cual favorece el desarrollo de ciertos sectores económicos y que favorezcan la aparición de otros. También puede darse caso por su posición estratégica. También, por qué no decirlo, por la abundancia de mano de obra barata, que se suma pues, a la estabilidad política y la existencia de leyes laxas en lo laboral, y también pues, la orientación hacia una industria exportadora. Bueno, todos ellos pues siguen el denominado como modelo de los 4 dragones asiáticos de los años 80. Bueno, antes de que China se convirtiera pues, en la gran potencia económica que es en la actualidad, en dicha década aparecieron un grupo de países que vivieron un crecimiento económico acelerado, pero sobre todo vivieron un fuerte crecimiento de su industria orientada fundamentalmente hacia la exportación. Digamos que serían el ejemplo de Japón, pero orientados pues, fundamentalmente hacia la fabricación de productos baratos que requerían menos tecnología y que se sumaba pues, a la abundancia de mano de obra barata y una normativa laxa pues, en materia de regulación laboral y medioambiental. ¿Qué 4 países fueron? Pues Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán y Singapur. Bueno, esos 4 estados, bueno, Hong Kong forma parte de China en la actualidad, de todas maneras, no es un país. Anteriormente lo que era una colonia inglesa. Pero claro, ese ejemplo digamos que va a ser seguido por otros países. Evidentemente, China, que ya estaba viviendo su propio proceso de apertura económica, pues va a seguir ese modelo, en el cual también fueron claves las inversiones de capitales extranjeros. Ese crecimiento, pues sobre todo, se fundamentó por la presencia de internacionales en su suelo. Bueno, con el paso del tiempo, también van a aparecer otros países donde se fabrican manufacturas que requieren un grado de inversión tecnológica menor, y estos países, digamos, emergentes, digamos que se han ido orientando hacia otros sectores. Al tiempo que también tienen un gran peso en industrias pesadas como la siderometalúrgica o el sector naval en China e incluso en Corea del Sur, pues hay que destacar la presencia pues, de industrias
presencia de industrias vinculadas con las nuevas tecnologías en relación con los ordenadores, las telecomunicaciones, la telefonía móvil, etcétera, etcétera, en esos cuatro dragones asiáticos y en China, mientras que en otros países, digamos, que están más orientada la producción hacia industrias de montaje y también hacia el sector textil. Así pues daros cuenta. Si observáis el etiquetado, pues ya eso de que venía antes del Made in China, o prácticamente todas las prendas, pues ya no es tan visible. Ahora nos podemos encontrar con que las etiquetas nos dicen que la prenda ha sido fabricada en Bangladesh, en Tailandia, Birmania, Vietnam, Filipinas. Bueno, a ello pues también hay que sumar pues, otros ejemplos ya fuera del continente asiático. Fuera del continente asiático, bueno, también estaría el propio caso de la India, que en cierto modo pues, también está mirando hacia otros sectores económicos y no únicamente pues, a esas industrias que llevan a cabo tareas de montaje o orientadas hacia el sector textil. Bueno, también estarían aquellos países, pues sobre todo que exportan materias primas y productos de primera transformación. Sería el caso de Rusia, como ya os había mencionado antes. Claro, con la guerra de Ucrania y el cese o limitación de las exportaciones a los países de la Unión Europea, pues Rusia ha buscado por nuevos clientes que quieran su gas y su... ¿A quién le puede interesar el gas y el petróleo? A China, que no tiene yacimientos. Tan simple como eso. Bueno, en el caso de Brasil, pues, aparte de una gran riqueza en materias primas, pues se suma también su posición estratégica, de ahí que muchas empresas relacionadas con el automovilístico, pero también con el sector agroalimentario, pues estén presentes en su territorio. Bueno, para que os hagáis una idea del peso de Brasil, os voy a dar otro ejemplo muy sencillito. No sé si habéis comprobado que este año el café de las cafeterías, bueno, y el que se vende en las tiendas es más caro. A lo mejor que habéis podido comprobar que, bueno, consumís en un establecimiento hostelero, pues que el precio ha subido 10 céntimos, 20 céntimos. ¿Por qué creéis que ha sido? Pues porque ha habido una mala cosecha de café en Brasil, el principal exportador a nivel mundial. Y claro, pues el producto se ha encarecido. Claro, cuando vuelva a haber cosechas normales, no os preocupéis. El café va a seguir poniendo lo mismo. Bueno, no, los tipos del aceite, cuando uno decía que caro está, que vale la botella 3,5 €, ya vamos a ver. Ya no va a bajar mucho. Bueno. Bueno, pues esto también ha sido posible gracias al fenómeno de la deslocalización que viene a ser el traslado de la producción desde los países desarrollados a países en vías de desarrollo. ¿Por qué se llevó a cabo esto? Bueno, pues por varias circunstancias, más allá de que el salario de los empleados en dichos países fuese notablemente más bajo, o que se pudiera acceder de manera más barata a las materias primas. Bueno, en primer lugar,
el abaratamiento del gasto en los transportes y la creación de redes más fluidas permiten el traslado de la producción desde estas factorías a los lugares donde se consume. Y luego por otro lado, también hay que señalar que estas nuevas factorías, generalmente emprendidas por empresas multinacionales, piensan que el traslado de la producción a otros países, aparte de permitir un aumento de la productividad, permite un acceso más fácil a otros mercados, especialmente a aquellos que sean emergentes. Bueno, os voy a dar un ejemplo muy simple. Teniéndolo, pues digamos, más a mano, aparte, podría citar otros, pero bueno. Bueno, tenemos el caso de Renault. Renault, pues hasta la década de los 50, ¿dónde tenía fábricas? En Francia. En Francia, pero con el aumento de la productividad y también de las ventas y la necesidad de bajar costes, pues piénsate por qué no instalarse en España y crear factorías allí. Bueno, luego con el paso del tiempo, pues también pensaron que por qué no abrir más fábricas en otros lugares y incluso también fuera de Europa. Bueno, pues aunque pudiera parecernos que en Francia pues simplemente está la dirección a nivel internacional de la empresa, pues en el país mantiene fábricas, en parte también pues porque el gobierno tiene también bastante que decir al respecto. Es una empresa que tiene una importante participación estatal que data precisamente de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, están también pues, las factorías en España, pero claro, ya podéis comprobar que hay fábrica en Eslovenia, en Rumanía la de Dacia. Al fin y al cabo, pues la empresa compró la marca y la asumió como propia. Al fin y al cabo, pues fabrican coches, digamos, más baratos, más asequibles económicamente. Pero claro, también, digamos, están otros modelos en el extranjero ya desfasados, pues también porque hay que pagar las patentes tecnológicas y claro, no es lo mismo las que se han desarrollado, las que se puedan pagar en Francia, donde se han desarrollado todas, que las que haya que pagar pues en países como Turquía, como Brasil, como Marruecos. Así claro, pues veis que hay una factoría en Colombia, otra en Brasil, también en Chile, las dos que se encuentran en Marruecos, las de México, etcétera, etcétera. Las que se encuentran en Latinoamérica, bueno, pues también pues porque buscan la salida del producto en países emergentes. En Brasil no solo pues, por el acceso a mano de obra barata, sino también por el propio crecimiento económico que tiene el país y su posición estratégica. Así que claro, digamos que a la empresa le interesa fabricar coches allí, en vez de fabricarlos en Europa, meterlos en un barco y llevarlos al continente. Bueno, no sé si esto pues os permite haceros una idea de lo que es la deslocalización, ¿no? Digamos ya, pues, por ejemplo, en el caso de otra empresa francesa, Michelin, que tiene pues muchas más factorías. No sé si
Cuanto a nivel de empleados, sí tienen muchos más. Supongo que sí. Claro, esto de todas maneras, pues ¿qué consecuencias ha tenido? Pues a la destrucción de puestos de empleo en la industria, en estos países occidentales, y al deterioro de estos espacios en los cuales se encontraban dichas factorías. Aquí tenéis una imagen de Detroit. Podéis pensar que si haya habido una guerra o algo por el estilo. Al fin y al cabo, pues muchas factorías que se encontraban en la denominada como ciudad del motor, pues se vieron condenadas al cierre, allí y en otras localidades del estado de Michigan. Pero claro, de todos modos el fenómeno de la deslocalización viene paralelo también de otra cosa, y son los cambios económicos que han tenido lugar también en los últimos años, porque, bueno, vamos a ver. Y los nuevos ricos. Bueno, este no es tan nuevo. Bueno, Bueno, pero es que de todos modos también hay que señalar otra cosa que ya nos especificaré más adelante en la clase de la semana que viene. Y es que ello ha tenido lugar al mismo tiempo que un proceso de tercerización económica. Y es que en la actualidad, por el peso que tiene en el Producto Interior Bruto y también en cuanto al número de empleos que genera, el sector servicios es el que tiene más peso en las economías de los países desarrollados. Así que, digamos que esos trabajadores potenciales del sector secundario, es decir, de la industria, de la construcción, de las actividades mineras, pues han sido absorbidos por las actividades del sector servicios. Es decir, por el comercio, por las actividades relacionadas con el turismo, por el transporte, por el sector público también, por los servicios, también por los servicios especializados, etcétera, etcétera. También hay que señalar el crecimiento, porque incluso se habla de un sector cuaternario, de un terciario superior. Cabe destacar el aumento de las actividades relacionadas con el I+D+I, es decir, con las nuevas tecnologías y las nuevas innovaciones tecnológicas. De ahí que se hable en la actualidad del llamado capitalismo digital. Incluso pues hay hoy quien habla de que la sociedad actual está encaminada a lo que se denominaría como tecnofeudalismo. Bueno,
pues, ¿en qué consiste el llamado capitalismo digital? ¿Y cómo son visibles estas nuevas tecnologías en la economía, en esta economía globalizada de estos tiempos y especialmente en los países desarrollados? Bueno, pues esto ya lo veremos en la clase del próximo día, donde hablaré, por cierto, de esos tres señores que veis en imagen y algunos, digamos, pues relacionados con ellos. Te falta Bill uno. Gates, Mark Zuckerberg y George Bezos. Te falta uno.